Bueno, muy buenas tardes ya, hermanos y hermanas. Es un privilegio estar con ustedes. Voy a tratar de ser breve porque salí a tomar agua ya y hay un rico aroma que nos está llamando, ¿verdad? Y está entrando de ahí el olorcito a pan. Así que voy a procurar de ser breve. Estaba recordando mientras estábamos en el tiempo de alabanza que la primera vez que prediqué en esta iglesia fue cuando la iglesia cumplió 16 años, en el año 2005. Si usted quiere saber cuál fue la predicación, pregunte aquí al archivo de las predicaciones, ¿verdad? El hermano Alfredo tiene todas las predicaciones de muchos años atrás de la iglesia y estoy seguro que él debe tener el archivo de qué fue lo que se predicó ese día en el año 2005. Han pasado ya varios años. En ese 2005, ¿cuántos años tenía usted? Yo tenía apenas 34 años. Han pasado los años. Van pasando los años. Algunos niños que están hoy con menos de 10 años no estaban en aquel momento. Han pasado los años, pero han sido años muy lindos, muy especiales. Y para mí es un privilegio estar hoy en esta celebración del 26 aniversario de esta Iglesia Bíblica El Camino. Prediqué por primera vez entonces en el año 2005, 2006 prediqué 2 veces más, 2007 regresamos a Argentina, 2008 retornamos y desde 2008 hemos estado muy bendecidos en esta congregación, en esta Iglesia Bíblica El Camino, y ustedes han soportado muchas predicaciones, muchos minutos de calor y de cansancio, así que gracias por ese tiempo. Algunos me preguntaron allí en el pasillo recién cuando salí, y sí es un rumor, pero es un rumor cierto. Estamos planificando como familia movernos, retornar a Argentina el próximo año, más o menos a mediados de año. Así que ha sido un privilegio estar en Guatemala con ustedes y aprender mucho de ustedes como iglesia. Así que rogamos sus oraciones. Quedan más o menos unos 10 meses por delante, pero en esos 10 meses hay muchas cosas que el Señor tiene que ir enderezando durante estos 10 meses que restan. Bueno, felicidades, iglesia. Ahí escribí un pequeño editorial en el boletín para que usted lo lleve y para que usted pueda notar que realmente la calidad de una iglesia se mide por sus miembros. No son los templos, no son los instrumentos, nada de eso. La calidad de una iglesia se mide por la calidad de sus miembros, por la vida de sus miembros, por las personas que forman parte de la iglesia. Así que felicitaciones a todos ustedes por estos 26 años de vida de esta amada iglesia. Dice que iba una gallina y un cerdito paseando por la carretera. Cuando la gallina de repente le dijo al cerdo: oye, cerdito, ¿qué te parece si nos asociamos y abrimos un restaurante? El cerdito dijo: no lo había pensado, pero no es mala idea, gallina. Pero ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, tendríamos que llamarlo por nuestro plato central. Por lo tanto, yo propongo que le pongamos huevitos con jamón. El cerdito se detuvo y dijo: ya no me gusta mucho esa idea. ¿Por qué?, dijo la gallina. Es que la cosa no es pareja. Porque en eso tú estarías ligeramente involucrada, pero yo estaría totalmente comprometido. Para elaborar el platillo de los huevos con jamón, el cerdo primero tiene que morir.
Hay que sacrificar el cerdo para que del cerdo luego sacar el jamón. Sin embargo, la gallina, bueno, con un poco de esfuerzo, se involucra teniendo huevos todos los días. Esta fábula nos habla del compromiso que significa para el cerdo es un sacrificio, estar totalmente comprometido con esta causa del restaurante. Para la gallina no es un compromiso total, sino es es involucrarse a través de la producción de sus huevos. Permítame preguntarle en esta mañana o en esta tarde, ¿está usted involucrado o comprometido con la causa de Cristo? Disculpe las comparaciones, ¿es usted cerdo o gallina? Hay creyentes gallinas que ponen huevos de vez en cuando, pero hay otros que son cerdos, porque se comprometen plenamente con la obra de Cristo. Le invito a leer el pasaje clave para este aniversario, Filipenses capítulo 1, verso 29. Busque en la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, la iglesia que fue fundada por él, por el apóstol Pablo, en medio de gran persecución. Si usted luego lee Hechos capítulo 16, usted va a notar que el día que ellos predicaron el Evangelio y los días que predicaron el Evangelio en la ciudad de Filipos, una ciudad idólatra, una ciudad pagana, los días durante los cuales el apóstol Pablo y su compañero predicaron el Evangelio en Filipos, ellos fueron azotados. Y no solo azotados, sino también fueron puestos en cárcel. Fue precisamente en esa oportunidad donde, estando ellos en la cárcel, con cepos en sus pies y en sus manos, en la noche, mientras cantaban ellos y alababan al Señor, vino un terremoto que abrió las puertas de las celdas donde ellos estaban encerrados. Eso usted lo puede ver en Hechos capítulo 16. Y de esto se trata el estar comprometido con la causa de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos y le dice: queridos hermanos, a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. La Nueva Traducción Viviente dice: estamos juntos en esta lucha. Y yo pregunto, ¿estamos en verdad juntos en esta lucha? Para el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, él dice: hermanos, nosotros hemos sufrido por predicarles el Evangelio y ustedes están en la misma lucha que nosotros. Por eso es que no solo se nos ha concedido el privilegio de creer en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él.
Ustedes han visto mi lucha en el pasado, dice el apóstol Pablo en el verso 30, y saben que aún esa lucha no ha terminado. El apóstol Pablo seguirá en el capítulo 2 presentando tres ejemplos de compromiso, tres ejemplos de entrega. El primero de ellos está en el capítulo 2, verso 19 al verso 22, y es Timoteo. Timoteo, quien se interesó por los demás antes que por sí mismo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versos del 19 al 22, en la Nueva Traducción Viviente. Si el Señor Jesús quiere, dice el apóstol Pablo, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Mire el verso 20. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás, y yo agrego allí entre paréntesis si usted quiere, todos los demás, que son varios, o por no decir muchos, solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que él es, porque como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Timoteo era un cerdo, porque estaba dispuesto al sacrificio. Timoteo era un siervo, Timoteo era un creyente, Timoteo era un discípulo que se importaba por sí mismo, por la obra del Señor antes de preocuparse por sí mismo. Permítame presentarle la hoja de vida, el currículum vitae de Timoteo. Familia, hijo de padre griego, es decir, gentil por parte del padre. Por parte de la madre, judío. Ella era una judía cuyo nombre es Eunice. Su abuela, una judía que se llamaba Loida. La educación, él se formó en el hogar porque su abuela y su madre le enseñaron la fe judía, por lo tanto conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Su conversión se convirtió después de la primera visita misionera de Pablo a Listra, y usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 14, versos 6 al 20. Su discipulado, cuando Pablo visitó Listra por segunda vez, Timoteo había llegado a ser un respetado discípulo de Cristo. Dice que los hermanos de Listra hablaban muy bien, daban un muy buen testimonio de este joven. El inicio de su ministerio se unió al equipo misionero de Pablo y Silas a partir del segundo viaje misionero de estos. Llegó a ser pastor temporal de la iglesia de Corinto, una iglesia muy difícil para pastorear, y posteriormente fue pastor de la iglesia de Éfeso. Ese es en el currículum, ese es el ministerio de Timoteo. Sufrimientos por el ministerio. Bueno, debió ser circuncidado al iniciar su ministerio. Por ser hijo de padre griego, él no había sido circuncidado al octavo día como todos los demás judíos. Por lo tanto, para comenzar el viaje misionero con Pablo y Silas, él debió circuncidarse, no por una convicción religiosa, no porque fuera necesario religiosamente, sino para evitar
la persecución de parte de los judíos, porque el segundo viaje misionero iba, por supuesto, al igual que el primero, enfocado a predicar el mensaje a los judíos. Para evitar confrontaciones, entonces Pablo le dijo, bueno, Timoteo, quiero que vengas conmigo, te invito al ministerio. Requisito número 1. Los varones miran para otro lado. Requisito número 1. Circuncídate. Segundo, soportó la carga de los largos viajes misioneros por toda Asia y Europa. Tercero, soportó las privaciones del ministerio. 4, sufrió persecución junto con Pablo y sus compañeros por predicar a Jesucristo. 5, fue menospreciado por su juventud. Padeció quebrantos de salud por causa del ministerio. Experimentó fracasos en su labor ministerial. Logros ministeriales. Bueno, junto a su mentor y padre espiritual, el apóstol Pablo, predicaron el evangelio en numerosos lugares y miles de personas conocieron a Jesucristo. Hacia el final de sus días, el veterano apóstol Pablo le escribió 2 cartas recordando los momentos tan especiales, habiendo viajado, sufrido, llorado y reído juntos en la obra del Señor Jesucristo. Compañeros de ministerio de Timoteo, bueno, Pablo, Silas, Lucas, Marcos, Pedro, Bernabé, entre muchos otros. Menciones, se le menciona en 8 epístolas. Se le menciona en Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, Filemón y en la epístola a los Hebreos. Y 2 cartas que tenemos nosotros en las Escrituras fueron dirigidas específicamente a él, 1 y 2 de Timoteo. Pasaje que lo identifica. No cuento con nadie como Timoteo. Quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, porque como un hijo, con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. ¿Qué ejemplo? Timoteo, uno que está más preocupado por la obra de Cristo que por sus propios asuntos. ¿Con cuántos Timoteos contamos hoy así? Dígame con cuántos. Lo cierto es que la iglesia necesita a hombres y a mujeres que se preocupen por su obra. Antes que por sus propios negocios, que por sus propias agendas, que por sus propios planes, que por sus propios proyectos. Timoteo tenía planes en su vida, tenía propósitos en su vida, por supuesto que sí. El propósito número 1 era servir a Jesucristo. El segundo ejemplo que pone el apóstol Pablo allí en Filipenses, capítulo 2, verso 25 al 30, es Epafrodito. Epafrodito estuvo a punto de morir por la causa de Cristo. Miren lo que dice el verso 25. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad.
Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto, porque estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Epafrodito pudo haber sido anciano de la iglesia de Filipos. Fue el mensajero el que llevó la ofrenda de la iglesia al apóstol Pablo, que estaba preso. Y luego de acompañarlo durante un tiempo en la cárcel, un tiempo prolongado en la cárcel, luego Epafrodito lleva la carta, esta carta que nosotros conocemos como Filipenses, la trae de regreso desde donde estaba el apóstol Pablo preso a la ciudad de Filipos para entregarla a la iglesia. Durante el tiempo que acompañó a Pablo en la cárcel, Epafrodito enfermó gravemente y estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, se mantuvo firme al lado del apóstol, sirviéndole en todo lo que fuera útil. Y por eso el apóstol Pablo lo reconoce. Y dice, a este Epafrodito, recíbanlo como se merece, hónrenlo como se merece, porque hombres como estos, que estén dispuestos a morir por la causa de Cristo, hay pocos. Hará un mes atrás tuve el privilegio de viajar a Cuba y un hermano me dice, Carlos, tenés que ir al malecón de La Habana y ver la iglesia que hay ahí en el malecón de La Habana. Así que estuvimos enseñando durante una semana. El día sábado me invitaron a predicar en una iglesia y dije, no hermano, yo tengo otro compromiso, tengo que ir al malecón. Algunos me miraron con cara como diciendo, bueno, ¿qué va a ir al malecón? A bañarse, a tomar sol. Y nos fuimos, 4 hermanos de otros seminarios, de distintos seminarios, me acompañaron y fuimos. Y encontramos a la iglesia, se llama la iglesia de la calle, ahí en el malecón de La Habana. Cuando llegamos, había debajo de un árbol un grupo de jóvenes con un pastor de jóvenes que le estaba predicando el evangelio. Debajo de otro árbol había un grupo de adultos y un pastor que le estaba enseñando la palabra del Señor, que se parecía a Mike Tyson, tenía más pinta de boxeador que de pastor. Él recogió la ofrenda después. Nadie dijo no tengo. Y bajo otro árbol estaban los niños. Cuando terminó ese tiempo, desde otro sector ya habían puesto las bocinas portátiles y con el micrófono llamaron, bueno hermanos, vengan, vamos a comenzar el servicio. Ahí en pleno malecón. Y ahí comenzó el servicio. A las 10 de la mañana, un domingo, 42 grados de calor, sol terrible. La gente iba con sus sombrillas y con su banquito. Y se sentaba, algunos con sombrilla, compartían la sombrilla con uno, con otro, y ahí estaban 300 personas alabando al Señor en el malecón de La Habana. Ahora, es posible que usted diga, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. ¿Seguro? Le pregunté al pastor, Abel se llama, le digo, pastor,
¿Cuánto hace que se congregan aquí? Llevamos 8 años. 8 años, aquí, así, 8 años. Con sol, con lluvia, nada nos detiene. Aquí estamos juntos alabando al Señor y predicando el Evangelio. Rescatando prostitutas, rescatando ladrones, rescatando drogadictos de las calles y llevándolos al conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, si usted conoce más o menos el sistema o ha oído el sistema de Cuba, en Cuba no hay libertad religiosa, hay tolerancia religiosa. ¿Qué significa eso? Bueno, es que hoy lo toleramos, mañana no sé. Entonces, hablando con el pastor Abel, le digo, pastor, ¿y usted no tiene temor de que lo lleven preso o que les pase algo? Y él dijo, no, hermano Carlos, todos nosotros los que estamos aquí estamos dispuestos a morir por Cristo si es necesario. La iglesia de la calle. Si usted tiene oportunidad de visitar Cuba en algún momento, vaya al malecón. Ahí está la iglesia de la calle. Hermanos y hermanas que se congregan los jueves por la noche en el mismo lugar y los domingos por la mañana, a plena luz del día, con sol, con lluvia. Hombres y mujeres dispuestos a morir por Cristo. El mundo honra a los que son inteligentes, atractivos, ricos o poderosos. ¿A quiénes honramos nosotros como iglesia? El apóstol Pablo nos enseña que debemos honrar a los que dan su vida por la causa de Cristo. Aquellos que están dispuestos a sufrir la pérdida personal a favor de la ganancia de la obra de Cristo. Aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por seguirle a Él. Aquellos que están dispuestos realmente a poner su vida por la causa de Cristo. Me imagino que comenzar esta obra hace 26 años no fue un juego de niños. Hubo sacrificio, hubo entrega. Hubieron hermanos que pusieron de su tiempo, pusieron sus recursos, pusieron todo lo que tenían, se entregaron porque entendieron que lo que Dios estaba mandando era establecer una congregación en este lugar para testimonio de toda esta región. Hubo sacrificio, hubo esfuerzo, hubo tiempo, hubo dedicación, hubo tiempo que se entregó, y así durante estos 26 años los hermanos y hermanas que han seguido trabajando en la iglesia, en la obra del Señor, también aportaron de lo suyo. Aportaron sus recursos, aportaron su tiempo, aportaron su conocimiento, su capacidad, aportaron sus talentos, aportaron el tiempo que le quitaron a sus empresas, a sus familias, y lo entregaron a la obra del Señor. Hubieron hermanos que estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Hubieron hermanos o hermanas que seguramente agarraron alguna úlcera aquí en la iglesia. Otros que quedaron calvos, otros que engordaron por asunto de la ansiedad, otros que perdieron kilos por causa de la ansiedad. Hubieron problemas, dificultades, trasnochadas, desvelos, momentos difíciles, como también momentos alegres. Y si esta congregación seguirá por 26 años más, es porque seguirán habiendo hombres y mujeres como Timoteo, como Epafrodito. Hombres como Timoteo que pongan al Señor como la obra del Señor como en primer lugar. Y hombres y mujeres como Epafrodito que estén dispuestos a morir por la causa del Señor. El mayor ejemplo que pone el apóstol Pablo
está en los versos 5 al 8. Miren lo que dice allí. Este es el mayor ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hubo una pérdida, hubo una entrega. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aún perdió más, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la entrega máxima, que es la muerte, y la muerte de cruz. O sea que Timoteo estuvo dispuesto a poner la obra del Señor en primer lugar antes de sus propios asuntos. Epafrodito estuvo a punto de morir por causa de la obra de Cristo, pero Cristo murió por su causa. Y su causa era llevar a pecadores, a usted y a mí, al conocimiento del Dios verdadero, y por medio de su sacrificio darnos salvación y vida eterna. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe, se apodera de nosotros. Porque si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo le pregunto, ¿cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus planes en su vida? ¿Cuáles son sus planes dentro de 10 años, cuando se estén celebrando los 36 años de esta congregación, el año 2025? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus proyectos en la vida? Puede haber cientos de proyectos, cientos de planes. La pregunta es, ¿dónde entre esos planes, cientos, 10, 15, 20 planes, dónde queda la obra del Señor? Porque si Cristo murió por nosotros, dice el apóstol Pablo, no es para que nosotros ahora vivamos para nosotros mismos. Sino para que ahora nosotros muramos a nosotros mismos y vivamos verdaderamente para el Señor Jesucristo. Procure que en todos los planes que usted tenga, en todos los planes que usted tenga de aquí a 10 años, la obra de Cristo esté en primer lugar. Trate de pensar en ese plan, en ese proyecto que me trazo a 10 años. ¿Cómo es que la obra de Cristo encaja en esto? En ese plan de 10 años puede ser comprar un vehículo, comprar una casa nueva, terminar mis estudios en la universidad, casarme, espero que no sea divorciarme, pero casarme o tener novio, tener novia, comprar una casa, poner una empresa, tener un negocio, abrir un segundo negocio. Procure preguntar, ¿y cómo es que la obra de Cristo, la causa de Cristo, se relaciona con todo esto? Porque el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo, que murió por mí,
Ese amor de Cristo que se entregó completamente por mí, siendo el Hijo de Dios, pero no se aferró al ser igual a Dios, se despojó, se entregó, perdió todo lo que Él tenía para morir en la cruz, para salvarnos. Y ese amor se apodera de nosotros. Desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Amén, iglesia. Permítame preguntarle, ¿está usted involucrado o comprometido con la obra del Señor? O si usted quiere, ¿es usted gallina o cerdo? Para el cristiano, mis queridos hermanos, para el cristiano, de la perspectiva de la palabra de Dios, no de la perspectiva de lo que hoy se dice ser cristiano, de la perspectiva de la palabra. El cristiano, el creyente, es cerdo. Son aquellos que están comprometidos con Cristo y con su causa. Porque a nosotros, dice Pablo, se nos dio no solo el privilegio de confiar en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Les pregunto, ¿estamos juntos en esta lucha, hermanos? ¿Estamos juntos en esta lucha? ¿Estamos juntos en esta obra de la iglesia bíblica El Camino? Porque a nosotros se nos dio el privilegio no solo de creer, sino también de sufrir por su causa. Si usted está comprometido con la obra del Señor, yo quiero que me acompañe en esta mañana o en esta tarde a orar juntos al Señor. Y si es así, póngase de pie en esta hora y vamos a orar. Comprometidos con su obra, comprometidos con la iglesia bíblica El Camino, comprometidos con el ministerio que el Señor nos ha dado. Estamos juntos en esta lucha. Así que ponga su mano sobre el hombro de su compañero o compañera que tiene a su lado y vamos a orar. Juntos en esta lucha. Los misioneros que están fuera de Guatemala, los misioneros que la iglesia bíblica apoya, también están juntos en esta lucha. Estamos juntos en esta lucha. Los hermanos que nos han antecedido y ya no están con nosotros porque han partido, están con el Señor, también estuvieron juntos en esta lucha. Los hermanos que están en otras iglesias, que también fueron parte de nosotros, también están en esta lucha. Y ustedes y los niños que están ahí violentamente pegándole a la piñata, también están en esta lucha. Y ellos serán de aquí a 20, 25 años los líderes que seguirán adelante con esta obra.
Señor, gracias por hombres como Timoteo y Epafrodito, hombres que entendieron, Señor, que comprendieron que no solo se les concedió a ellos el privilegio de creer, sino también el privilegio de sufrir por tu causa. Gracias por los muchos Timoteos, Timoteas, Epafroditos, Epafroditas que hay, Señor, en esta congregación, que han habido y que habrán, porque han comprendido que no solo se les ha concedido el privilegio de creer, sino también de sufrir por tu causa. Gracias, Señor, por los líderes, los ancianos, pastores que hoy están en esta congregación, por su entrega. Gracias a sus esposas, sus familias, por su entrega, por el tiempo que entregan a tu obra, por sus esfuerzos. Gracias por los hermanos, hermanas, Señor, que entregan de sus recursos. Gracias por hermanos y hermanas que están continuamente pensando en esta iglesia, en su amada iglesia IBEC. Gracias, Señor, por esos hermanos y hermanas que hoy son nuestros Timoteos y Epafroditos. Pero gracias, Señor, porque tú nos mostraste el camino del sacrificio, el camino de morir en la cruz para darnos salvación y hoy poder ser parte de tu obra. Señor, juntos pedimos en esta mañana, en esta tarde, que podamos estar juntos en la lucha para el desarrollo y seguir construyendo esta iglesia bíblica El Camino según tus propósitos. Gracias en el nombre de Jesús por la vida de estos mis hermanos y mis hermanas, compañeros y compañeras de lucha. Amén. Den un abrazo a ese compañero de lucha que tiene a su lado. Bendígalo. Dígale, es un privilegio servir a tu lado. Felicidades por este 26 años.